dar a todos la bienvenida y sobre todo mi más profundo agradecimiento porque hayáis asistido a esta primera edición de las jornadas académicas sobre políticas sociales vamos a tener en la universidad. Y hoy las iniciamos con Iñaki Chávez. Bien, cerrado el exordio sobre lo que es la razón de nuestra convocatoria, a mí, como presidente de la Fundación, pues lo que me habían encargado era que presentase Iñaki Chaniz y renuncio a hacerlo, no puedo hacerlo. No puedo por muchas razones. Primero porque sería un esfuerzo inútil de esos que Enrique Tierno Galván decían que conducían a la melancolía, porque todos le conocéis por su trayectoria política. Creo que a pocas personas que han tenido responsabilidades autonómicas de gobierno, no solamente en la Comunidad de Madrid primero, después en Castilla-La Mancha, responsabilidades nacionales en su condición de responsable nacional del partido, sus puestos dentro del Congreso y de todo lo que ha significado la estructura, y sobre todo algo que yo creo desde la lejanía ya, que creo que está infinitamente por encima de los puestos que has ocupado en la vida, que es su enorme calidad humana y su enorme calidad intelectual y su capacidad de aportar ideas. El currículum, si yo lo leyese ahora mismo, lo tengo impreso, es abrumador. Yo creo que de una persona como Ignacio Chaniz lo que tenemos que apreciar más, como lo tengo que decir de los otros ponentes que tenemos convocados, es fundamentalmente, más que el elogio del pasado, la admiración por el futuro. Y creo que lo que él puede proponer para el futuro, desde su perspectiva, en este caso del Partido Popular, como después lo hará el Partido Socialista, como después lo hará Ciudadanos y como después lo hará Podemos, puede ser terriblemente enriquecedor. Pues muy buenas tardes y muchas gracias a todos, a FUNCIVA, a la Universidad Internacional de La Rioja, a todas las personas que forman parte de esta mesa y de una forma muy especial a Alberto Ruiz Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón no solo ha sido mi jefe, ha sido una de las personas que a mí en la vida me ha servido para tener inquietudes intelectuales en términos políticos. Creo que es uno de los mejores políticos que ha tenido la democracia española en los últimos 35 años. Es un maestro de políticos y creo que nadie podía presidir mejor. Yo no sabía que hoy iba a estar aquí, es un enorme honor que además pues haya querido ser presentador del ponente hoy, y me produce un enorme pudor dos cosas. Primero, una, que no preside la reunión, porque esta es la primera vez que estoy en su presencia no presidiendo la reunión, Alberto, y en segundo lugar, por sus palabras, que son enormemente generosas. No quiero dejar de decirlo, Alberto Gallardón es una persona, uno cuando lleva tantos años en política ya tiene capacidad de análisis y de comparación, lo que ahora llamamos británicos el benchmarking. Bien, pues Alberto es una persona profundamente íntegra, un político audaz, de los que no hay muchos en la política española, brillante, profundamente brillante y capaz, que ha sido capaz de desarrollar una carrera política integral, desde el mundo municipal al autonómico, al nacional y además sometiendo toda su actividad a un ejemplo como jefe, a un referente político intelectual y a un nivel de autoritas muy importante. Me siento orgulloso de llamarte al orden, a la cuestión que diría usted. Pero me siento muy obligado porque además Alberto, como ha dicho, me ha dado muchas oportunidades de hacer muchas cosas y yo le estoy profundamente agradecido. Bien, yo voy a hacer una intervención, como me han pedido los organizadores, breve de unos 20 minutos, con mucha humildad. Este es un tema profundamente complejo en la sociedad española, que tiene ya una tradición muy importante y más en presencia de personas como las que forman parte de esta mesa, que sin duda pues tienen enormes conocimientos en esta materia, con el objeto de incitar al debate y aprovechar para dejar algunas ideas encima de la mesa. Creo que es muy importante poner de manifiesto que desde la revolución industrial en Europa, primero a través de los trabajadores sindicalizados, y para abordar los riesgos y resolver algunos de los riesgos de este colectivo, pues se han ido creando instrumentos a lo largo de la historia, de los últimos 130 años. Al inicio a través de instrumentos de carácter mutualista, pero a partir del año 1883, con Cánovas del Castillo, también con Sagasta, pues empezaron a crearse, con el auspicio de Alfonso XII, las comisiones de reformas sociales. Hicieron
estudios de las relaciones de capital-trabajo, fruto de lo que estaba pasando entonces en la sociedad del momento, para que en 1900 apareciese la primera ley de accidentes del trabajo, la primera vez que aparece el concepto del aseguramiento social. En 1903 el Instituto de Reformas Sociales de Maluquer y de Salvador, y la creación de la ponencia para la creación de la primera Caja Nacional de Seguro Popular. En 1904 el Ministerio de Gobernación aprueba la ley sobre la previsión popular, y en el año 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión. Por primera vez se hace un seguro obligatorio para los retiros obreros, financiado de forma mixta, y por tanto es el primer momento en el que comienza a cambiar el abordaje del aseguramiento público, de las contingencias que los ciudadanos, como consecuencia del devenir de su vida, pueden tener a lo largo de su existencia. En el año 1919 aparece el seguro obligatorio de retiro obrero, en el 23 el subsidio de maternidad con Primo de Rivera, en el 29 el seguro de maternidad también obligatorio, y en el 38 la ley de bases de subsidios familiares y el seguro de vejez de invalidez, el SOBI, que todavía tiene algunos elementos que se mantienen en el tiempo. En el año 1942, en diciembre del 42, a cargo del régimen de la época, 1942, pero implantado a partir de 1941, se crea el Instituto Nacional de Previsión, tal y como lo conocemos en la actualidad, para encargarse fundamentalmente de la asistencia sanitaria ante la enfermedad y ante la maternidad, y de las indemnizaciones económicas ante la pérdida de las retribuciones que se derivan pues, de esas situaciones de enfermedad. A partir del año 46 se toma conciencia de la insuficiencia de los seguros sociales y se impulsan las mutualidades laborales como una forma complementaria de protección social, y en el año 63 se aprueba la Ley de Bases de la Seguridad Social. Es el primer desarrollo de la seguridad social en nuestro país, que había comenzado a principios de siglo en la República Federal Alemana con Bismarck, y después en el Reino Unido con Beveridge, transformando, digamos, el sistema de seguridad social en un sistema de sanidad generalizada. En el 74 esa ley de bases de la seguridad social se amplía y se modifica, y en el 78, a través de los pactos de la Moncloa, se extingue el Instituto Nacional de Previsión y se crean cuatro o cinco organismos que van a ser entidades gestoras de la seguridad social para la prestación de los servicios o de las contingencias previstas por la seguridad social. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Salud, el INSALUD, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, el INSERSO, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social. Para todas, repito, las contingencias que pueden ocurrir en el devenir de la vida de las personas. Un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, una enfermedad común, una jubilación, viudedad, orfandad, hasta 46 prestaciones distintas tiene en este momento la Seguridad Social contempladas para evitar los riesgos sociales. Bien, he querido hacer esta primera introducción porque creo que es muy importante ver la seguridad social, las políticas sociales en su contexto, en la configuración de modernos instrumentos para la protección social, como son los seguros sociales, ante la carencia de que los trabajadores de forma individual pudieran hacerle frente con sus propios medios, y por tanto la necesidad de que sea la sociedad en su conjunto y su expresión pública, el Estado, la que organice esa protección. De esa manera nacen los seguros sociales, que van incluyendo distintos colectivos, en primer lugar colectivos obreros industriales, después obreros agrarios, después el sector servicios, para terminar con los empleados públicos. Y estos seguros comienzan desde el principio del siglo a tomar los contratos mercantiles de seguro, la técnica de la dispersión del riesgo, es decir, que muchos individuos pagan para poder hacer frente a los daños que amenazan a todos, pero que solamente pues algunos van a sufrir, y también del cálculo actuarial en función de los riesgos cubiertos y los recursos necesarios. Quizá la mejor aportación es la obligatoriedad frente a los seguros privados, que son de carácter voluntario, y la financiación, donde no solo aporta el beneficiario, sino también el empresario y el propio Estado.
Aparece, por lo tanto, una red de aseguramiento obligatorio densa a lo largo de todo el territorio nacional, con esa fórmula tripartita de aportaciones de los beneficiarios, de los empresarios y del Estado, y de alguna manera se compra, entre comillas, la paz social. Digamos que esto ha servido para darle estabilidad a la sociedad y cohesión a lo largo de todas estas décadas. Mientras tanto, el Estado tiene que hacer sus deberes, y sus deberes esencialmente son el tipo y la cantidad de las prestaciones, cuáles son las cuotas a pagar, obligatorias, y la gestión, a través de esos organismos específicos bajo el control del Estado. Bien, decía al principio que el primer país que se pone en marcha en esta dirección a finales del siglo XIX es la República Federal de Alemania, con el canciller Otto von Bismarck como líder del Partido Conservador, que inicia estas reformas sociales con aquel mensaje imperial al Parlamento del Kaiser Guillermo, escrito por von Bismarck, pero que ha sido un poco el paradigma del desarrollo de la protección social en el viejo continente europeo. El 17 de noviembre de 1881, se produce ese mensaje que realmente pues, se difumina a lo largo de toda la Europa de una forma muy importante. Digamos que ese es el prodromos, el inicio de los elementos de bienestar social, de la configuración del bienestar social o de estado de bienestar en Europa, que ha sido a lo largo de todo este tiempo un rasgo definitorio de nuestro continente. A partir de Alemania, el resto de los países de la Unión Europea hacen desarrollos bastante paralelos o parecidos, también España, y como he dicho, en el año 1919, pues aparece el seguro obligatorio de retiro obrero, que para que os hagáis una idea, pues cubre a personas entre 19 y 65 años, y el cupo de haber anual por todos los conceptos no debería nunca exceder las 4.000 pesetas, como concepto de jubilación anual para cada trabajador. En el año 1919 se pone en marcha el seguro de paro forzoso. Son 17 entidades gestoras privadas las que se hacen cargo del paro forzoso. No había todavía una institución como es ahora el INEM que se hiciera cargo de la contingencia de desempleo. Y por lo tanto, Europa sigue avanzando en estos desarrollos. De hecho, para muchos Europa, los valores y las normas que contiene el modelo social europeo son precisamente el corazón de lo que significa el ser europeo. El viejo continente es el sello diferencial basado en el humanismo cristiano, que ha sido la base sobre la que se han fundado nuestras sociedades o nuestra civilización. Esta es una cuestión histórica y no política, ¿no? Bien, los estados de bienestar, o si se prefiere, las sociedades del bienestar, que configuran los instrumentos administrativos del estado de bienestar en España, desarrollan un importante número de funciones que fundamentalmente pretenden la redistribución de la riqueza para proteger a los más vulnerables y también para invertir en capital humano y en capital social. Los ciudadanos usan y a la vez contribuyen a ese estado de bienestar en las distintas fases de su vida, de forma que se produce una redistribución, por una parte etaria, a lo largo de una persona a su vida, ahorras cuando eres joven para que en el futuro puedas tener recursos, y también intergeneracional, porque las personas que en este momento aportan, pues permiten que las personas mayores puedan, o personas que tienen un problema, puedan ser auxiliadas por el Estado. Bien, es evidente también que las tensiones en las finanzas públicas y la carga que el gasto social impone a la parte productiva de nuestra economía, pues ha generado pues muchos dilemas en los países de la Unión Europea, y que también tampoco es menos cierto que los estados de bienestar necesitan reformas, yo diría que permanentes, para afrontar los retos de siempre, los retos de hoy también, para acomodarse a las transformaciones sociales, que en este momento son enormes, un enorme aumento del envejecimiento relativo de la población, la esperanza de vida está en estos momentos, somos el segundo país del mundo, con una media de 82 años, las mujeres 84, los varones 78 de media, pero digamos que esto se está desarrollando. El otro día el presidente de las Reales Academias Nacionales de Medicina de Europa decía que en este momento están naciendo los hijos, tu nieto querido Alberto, que van a vivir como mínimo 100 años, todos, de media. Los habla de 120 y de 80, pero están naciendo ya los primeros europeos que van a vivir de media 100 años si las circunstancias no se transforman. La esperanza de vida, por lo tanto, tensiones presupuestarias, tensiones en
las políticas fiscales, etcétera, etcétera. En definitiva, transformaciones sociales, integración económica global y otros elementos que están pues, claramente poniendo de manifiesto la necesidad de que nuestro sistema produzca reformas que le permitan ser sostenible de cara al futuro. También afrontar nuevos riesgos que tienen que ver con el cambio de las economías europeas, con el cambio de los patrones de trabajo y de empleo, es decir, que todos tenemos la obligación de usar los recursos de una forma más eficiente y de implementar los avances tecnológicos, eso sí, sin sacrificar nunca el principio clave sobre el que se ha fundado esta sociedad del bienestar europea, que es la solidaridad. Es evidente que en el debate social, económico y político existen un buen número de dilemas sobre las formas apropiadas de la toma de decisiones y el control democrático acerca de los esfuerzos de estas reformas en la sociedad del bienestar, pero yo creo que hay razones más que suficientes para ser optimistas sobre el futuro del modelo social europeo. Es un estado de bienestar que tiene que diseñarse de forma correcta, apropiada y responsable para poder promover el crecimiento sostenible de España y de la Unión Europea, y tiene que ser un factor de competitividad y de paz social y de cohesión, y de hecho pues algunos ejemplos tenemos a lo largo del tránsito de esta profunda crisis que ha permitido resolverse de una forma razonable gracias a la cohesión de la sociedad española, intrafamiliar, interfamiliar y general, yo diría, ¿no? Bien, en el año 2012, el 40% del gasto social agregado del planeta se producía en la Unión Europea. Digamos que la Unión Europea tiene de la tarta del gasto social del planeta una parte muy importante. Si sumamos todos los demás países de la OCDE, pues eso es el 85% del gasto social se produce en esos países. Y el continente europeo, y España de una forma muy particular, tiene una de las mejores relaciones entre PIB per cápita y gasto social per cápita. Hay países que tienen más riqueza per cápita, pero sin embargo dedican menos a gasto social. Digamos que son menos solidarios entre sí. Tienen más recursos, son más avanzados, tienen más capacidades económicas, pero sin embargo redistribuyen de una forma menos eficaz o menos generosa la renta entre sus ciudadanos. Otra cuestión, las funciones de nuestra sociedad de bienestar, de nuestras políticas sociales. La primera tiene una función clara de Robin Hood, en definitiva, como decía antes, de redistribución de la renta para evitar riesgos sociales o exclusiones sociales, de privación, y para eso se dota de instrumentos o de mecanismos diseñados para proteger ante esos riesgos de pobreza, de falta de vivienda, etcétera, etcétera. Pero primera función, Robin Hood. La segunda, de piggy bank, de hucha. Una función de cerdito de hucha, donde el estado de bienestar permite a los ciudadanos asegurarse a sí mismos, ahorrando contra la privación social y extender sus ingresos de una forma más segura a lo largo de toda la vida, con las pensiones como uno de los elementos esenciales. La tercera es una función de inversión social, que permite al Estado invertir en las personas del país, en capital social, guarderías, educación obligatoria, universidades, formación permanente, beneficios fiscales, etcétera, 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 que en definitiva lo que hacen es cimentar la convivencia, mejorar la cohesión social y dar una estabilidad a la sociedad que en tiempos como los que hemos vivido pues es más que oportuna. En términos macroeconómicos, los presupuestos generales del Estado en materia social sirven como estabilizadores automáticos contra los efectos de las crisis económicas a nivel personal, a nivel social o general también, y más específicamente dirigen un número de prioridades políticas que incluyen la macro y microeficiencia agregada, suavizan el consumo, al final esa redistribución etaria, eso de ahorrar para la vejez, o que entre todos financiemos becas para quien lo necesita, o a través de desgravaciones fiscales a las familias, redistribuye el consumo y mejora el consumo de esas familias, de esas personas mayores y de esos miembros de la sociedad, de forma que retroalimenta económicamente también el ciclo. Por tanto, suavizan el consumo, permiten compartir riesgos entre la sociedad, disminuyen la pobreza, las inequidades, la desigualdad, la exclusión social en definitiva. Bien, decía al principio que sistemas tan complejos en nuestro país, en toda la Unión Europea, es evidente que necesitan de reformas permanentes. Y creo que la sociedad tiene que ser consciente de que este es uno de los elementos que hay que estar
repensando de forma constante. Y creo que el que FUNCIVA pues dedique parte de sus actividades a repensar estas cosas me parece extraordinariamente importante, porque creo que el debate sobre cómo afrontar las políticas sociales del futuro tiene que salir del escenario político, o debe complementarse también desde el escenario político con reflexiones serenas, ponderadas, equilibradas, y yo creo que desinteresadas, para poder construir un potente sociedad o estado de bienestar que nos permita bueno, que sea sostenible y que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar también de él como lo han disfrutado nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos, ¿no? Para eso hace falta consensos, acuerdos. Desgraciadamente en la sociedad española en este momento, en estas políticas, no se están produciendo y por tanto, pues creo que todos somos plenamente conscientes de que es muy necesario que en España pues, se produzcan determinados elementos. El presidente de la Fundación lo decía hace unos minutos, que permitan avanzar de la mano en determinadas cuestiones que son básicas, que son esenciales y sobre las que no se debería discutir para poder seguir avanzando en los instrumentos, en la letra pequeña, en determinadas cuestiones, pero no perder todo eso que nuestros mayores han desarrollado a lo largo de tantos años, con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio, ¿no? Desde hace, repito, pues más de 130 años. Los cambios demográficos son impresionantes. En este momento en España aproximadamente el 19%, casi el 20%, son mayores de 65 años, pero en el año 2030 va a ser el 24%, va a crecer 5 puntos el número de personas mayores. No hay nacimientos, la natalidad, la demografía pues está lamentablemente en un ciclo pues enormemente preocupante, y en el año 2050, si la tendencia no cambia, será del 28% el número de personas mayores. Es decir, 1 de cada 3 personas en la sociedad va a ser una persona mayor de 65 años, y eso evidentemente tiene implicaciones importantísimas en la ordenación y configuración de nuestro sistema de protección, porque al final las personas que financian esos sistemas son las personas en activo, son los trabajadores, a través de sus cuotas, a través de sus impuestos, y digamos que la ecuación, si no se mantiene de una forma equilibrada, al final se romperá. La globalización, evidentemente, en este momento hay más elementos de integración europea y de cesión de decisiones soberanas de los países. Hay un intento de crear una seguridad social europea y de coordinación de los instrumentos en las sanidades públicas de los distintos países. Yo estaba la semana pasada reunido con el ministro británico de Salud, Jeremy Hunt, y cuando escuchaba los problemas del National Health Service pensaba que eran muy similares a los que nosotros hemos vivido a lo largo de los últimos años, en términos de personal, en términos de desarrollos, de presión del gasto farmacéutico, de las innovaciones tecnológicas, farmacéuticas, químicas, diagnósticas y terapéuticas sobre el sistema sanitario, que son enormes. Envejecimiento más cada vez más capacidades en diagnóstico y terapéutica, pues al final lo que hace es una presión sobre el gasto enorme que cada vez es más difícil de soportar. Tenemos el ejemplo bien reciente de la hepatitis C, que ha supuesto un éxito social, porque España es el único país de la Unión Europea que está financiando el 100% de los tratamientos a los hepatíticos B, pero también se supone una carga sobre las cuentas públicas enorme que puede producir desviaciones, déficits, y con eso pues cargas de carácter económico, deuda, pago de intereses y descompensación del equilibrio presupuestario, ¿no? Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, globalización e integración europea, cambios en la estructura familiar, también esto es digamos, otro elemento de los tiempos. En el año 1990, hace escasamente 25 años, por cada 100 varones en España trabajaban 62 mujeres, en este momento ya son 81, un 20% de crecimiento en estos 25 años, casi un punto anual, y al final pues el equilibrio va a ser prácticamente del 100%, ¿no? Y esto sin duda pues produce cambios en las familias, cambios en la forma de entender la sociedad y nuevas necesidades desde el punto de vista social. Las tecnologías, la innovación, el mix del empleo, está disminuyendo evidentemente el empleo industrial y aumentando el empleo en el sector de los servicios, pues también produce cambios de abordaje en esta cuestión. No sé cómo voy de tiempo, pero si quizá hago una reseña última de... Ahora es tiempo para los demás expuestos. Bien, he hecho una parte de análisis histórico, otra parte de los retos que tenemos en este momento como sociedad en España, en Europa, qué se está haciendo en otros países, y me gustaría también poner de manifiesto qué ha pasado en los últimos años. En el año
95 España tenía una situación de enorme complejidad en el ámbito de las prestaciones sociales. La seguridad social estaba en un enorme compromiso. Hubo que habilitar 2 créditos de 500.000 millones de pesetas de la época, porque la seguridad social, que entonces no diferenciaba las distintas prestaciones, cubría la sanidad y cubría a la vez las pensiones. De forma que la sanidad, la presión del gasto sanitario sobre las pensiones empezaba a hacer que los expertos en sistemas actuariales empezaran a pensar que al final la sanidad en 10, 15, 20 años iba a comerse todo el pastel, iba a haber una enorme complicación para mantener el sistema de pensiones. Y por lo tanto surgió la necesidad imperiosa de llegar a un acuerdo. Creo que ha sido el paradigma de cómo se puede llegar a acuerdos sensatos, responsables en un momento histórico, y en el año 25 se firmó el Pacto de Toledo. Yo tuve la oportunidad a partir del 96 de ser uno de sus portavoces en el Parlamento, y aquello evitó, gracias a la puesta en marcha de las recomendaciones, unas recomendaciones que se hacen en la época en que gobierna Felipe González, pero que se empiezan a poner en marcha en el 96 con el gobierno de José María Aznar. Y por tanto que desarrollan una serie de elementos que han configurado la seguridad social de los últimos 20 años. Y afortunadamente pues hoy todavía tenemos una seguridad social y un fondo de reserva que está bien dotado y que es fruto de aquellas medidas que se tomaron en aquel momento. Pero repito, las reformas hay que estarlas tomando no cada 20 o 30 años cuando uno ve las orejas al lobo, sino felizmente cada poco tiempo o de forma permanente para poder. Simultáneamente al Pacto de Toledo hubo otro intento de hacer una reforma en el sistema sanitario. Se le encargó a Abril Martorell. Abril Martorell lideró un informe, el informe Abril, para intentar racionalizar el sistema sanitario, introducir nuevas fórmulas de gestión en el sistema de salud. En el año 96 yo también tuve la fortuna de ser el portavoz de una ley que impulsó en el Ministerio Romay Beccaria y Alberto Núñez Feijóo como director del INSALU, para establecer nuevas fórmulas de gestión en los hospitales del INSALU, para darle un carácter más empresarial a los hospitales de la antigua red del INSALUD, que ha permitido pues, también modernizar en alguna medida el sistema sanitario público de nuestro país. Bien, el Pacto de Toledo permite la separación de funciones, de fuentes de financiación, las cuotas que se dediquen a las pensiones y la sanidad vamos a pagarla con impuestos generales. Como ha dicho el presidente de la Fundación, pues se produce pocos años después las transferencias sanitarias, el 1 de enero del 2002, y en aquel momento pues digamos que la descentralización es máxima. Aquellas transferencias fueron las más grandes que se hicieron en la historia de la democracia española. Era la sanidad que era, digamos, el elemento de gasto más importante de los gobiernos, y además a 10 comunidades autónomas simultáneamente. Como ha dicho el presidente, pues Madrid fue generoso, porque el planteamiento que le hizo a Alberto Ricardo, el presidente del gobierno o presidente de la comunidad, es si Madrid ayuda, podemos cerrar las transferencias, porque Madrid era el 50% de lo que había que transferir. Y por tanto había 9 comunidades que eran el 50% y una que era el otro 50%. Entonces si Madrid daba el paso, y por eso hablaba antes de la audacia de dar ese paso adelante, porque Alberto ha hablado de que yo configuré la ley que en Madrid dio de cobertura a la sanidad, la Ley de Ordenación Sanitaria de Madrid, la LOSCAM, y algunos instrumentos más, pero la decisión política grave no era la de armar una ley para recibir las transferencias, sino dar el paso de querer las transferencias para una comunidad tan compleja como Madrid, con 36 grandes hospitales, punteros en Europa, con las mejores tecnologías y desarrollos, y además ser solidarios con otras comunidades autónomas que iban a seguir viniendo a Madrid para recibir tratamiento, ¿no? Entonces, configurar esa organización y sobre todo impulsar ese proyecto político, de luego fue yo creo que una magnífica decisión, y se debe a que en nuestro país, pues a lo largo de los últimos años, ha personas audaces que han sido capaces de estar al frente de esos desarrollos y de esos avances, ¿no? Bien, vivimos años en aquellos tiempos de crecimientos muy importantes, superiores al 3%, eso permite que la sociedad crezca, que la riqueza crezca, que la sanidad pueda financiarse, que las pensiones puedan también pagarse, pero llegamos a la crisis económica a partir del 2008 y de una forma más importante 9, 10 y 11, donde pues yo creo que una no muy afortunada gestión económica pues produce una situación en los sistemas de seguridad social y de prestaciones sociales muy grave. En el año 2011
A mí me tocó hacerlo desde Castilla-La Mancha, pero yo tenía responsabilidades ya desde el primer momento nacionales en el partido y por tanto fui plenamente consciente de la situación. La foto fija aproximada eran 16.000 millones de euros de deuda sanitaria, centenares de miles de facturas sin pagar a la sanidad, turismo sanitario de muchos países de la Unión Europea que venían aquí sin tener que financiar ni compartir flujos económicos para el tratamiento sanitario. Recuerdo perfectamente cómo la embajada británica en su página web a los británicos que entraban les decía: si usted manda un hijo o viene de vacaciones a España, no constituya ningún seguro privado porque en España todo es gratis y usted tendrá la mejor asistencia. Y sin embargo tú mandabas un hijo a Inglaterra a pasar un mes y te hacían pues pagar unos seguros privados enormes porque no era recíproco, ¿no? Digamos que eso también pues había que reestudiarlo. Empezaron a haber impagos muy importantes a las farmacias. En mi comunidad autónoma yo estuve 9 meses sin poder pagar ni un solo medicamento a las farmacias, como consecuencia de que el presupuesto del 2011 estaba agotado en el mes de abril. Yo hasta el 1 de enero no pude pagar, tuvimos que hacer un instrumento financiero con las cajas de ahorro de la región, que estaban también buenas, para poder dar cobertura a que los farmacéuticos, a los 2.000 farmacéuticos de la región, pues pudieran seguir financiando los medicamentos de una forma transitoria hasta que el 1 de enero se empezó a pagar, y luego a través de los mecanismos del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica y del pago a proveedores del ICO, pues conseguimos pocos meses después resaldar la deuda. Y por eso decía que durante estos años yo he tenido que pagar, la Administración Sanitaria de Castilla-La Mancha ha tenido que pagar 3 millones diarios de intereses de aquellas deudas. Claro, el coste de oportunidad de dedicar esos 3 millones a retribuir a la banca por sobregastos en otra etapa respecto de poderlos dedicar a servicios sociales y sanitarios, pues es muy importante. Por eso hacer las cosas bien en términos económicos es la mejor fórmula de mantener unos sanos servicios sociales y sanitarios. En definitiva, después de una gestión yo creo que muy razonable, podemos después entrar en debate, a lo largo de estos años, con reformas muy importantes, se han recuperado los servicios sociales y la sanidad, se han pagado las pensiones, todas las pensiones durante todo este tiempo, todas las prestaciones por desempleo. Fijaos que en estos últimos 4 años hay 1 millón más de pensionistas en España. 1 millón más. Hemos pasado de 8 millones a 9 millones de pensionistas. El presupuesto de pensiones en España es más alto que nunca, 136.000 millones de euros de pensiones. La pensión media supera los 1.000 euros, está exactamente en 1.047 euros por 14 pagas. Hay 46 prestaciones de la Seguridad Social que se siguen ofertando a los ciudadanos españoles, y el sistema en estos momentos, digamos que no está blindado a largo plazo, pero es sostenible para los próximos 10 o 12 años. Y hay que empezar ya a hacer nuevas reformas para que en el futuro pues, podamos decir que se ha prolongado la capacidad de supervivencia del sistema. Mantener la seguridad social y todas estas prestaciones en un momento de tan profunda crisis donde ha habido que hacer tantos ajustes fue una decisión política. Es decir, no ha sido casualidad, fue priorizar, y el presidente pues, ha sido miembro del gobierno que ha tomado esas decisiones, priorizar que lo que era intocable eran los servicios sociales, que era la dependencia, que era la sanidad. ¿Se han hecho ajustes? Pues por supuesto, es decir, había en algunos sitios ineficiencias, y en algunos hospitales y en algunas prestaciones ineficiencias importantes que se han abordado, pero digamos que si la contribución de otros sectores a la crisis ha sido de un 40 o 50% de su presupuesto, la sanidad ha hecho una contribución de entre el 10 y el 15%, es decir, la cuarta parte de otros sectores, digamos que ha sufrido menos las inclemencias de esta profunda crisis que hemos vivido y que estamos afortunadamente empezando a salir, y ya se notan los presupuestos. Estos presupuestos sanitarios del año 2016 ya crecen de una forma importante, ya hay, digamos, otra vez capacidad inversora y de recuperar algunas de las prestaciones que en su momento se dejaron. Reformas, por lo tanto, y un trabajo ímprobo que sin duda tiene que continuar. Nosotros lo solemos decir en nuestra casa, y es la mejor política social es el empleo. ¿Por qué? Pues que una persona que trabaja es una persona que no cobra la prestación por desempleo, o el subsidio por desempleo, o los 420 euros, cuando ya parado de larga duración, y sin embargo empieza a trabajar, empieza a pagar sus cuotas de seguridad social, empieza a pagar impuestos directos e indirectos a través del consumo, y empieza a ser un elemento positivo, creativo en la economía y no pasivo, ¿no? Por lo tanto, es muy importante mantener el empleo. En estos últimos años se ha creado empleo intensamente. En el último trimestre la cifra de ayer era
francamente positiva, 300.000 empleos en un trimestre, 100.000 al mes, 1.747 empleos diarios. Yo recuerdo cuando era portavoz de empleo en el Congreso de los Diputados que eran 3.200 nuevos desempleados diarios. 3.200 nuevos desempleados diarios en España. Bueno, pues ya se están creando 1.700, es decir, que ya el ritmo está empezando a cambiar y sin duda pues eso va a ser, desde luego, un elemento muy importante para la sostenibilidad de los sistemas, una oportunidad de futuro y un elemento para mejorar nuestra capacidad. En definitiva, creo, y con esto termino, que tenemos que sentirnos muy orgullosos de muchas cosas. En primer lugar, de la cohesión social de estos años, de cómo los abuelos han cuidado a los nietos, de cómo los abuelos ayudan a las familias, de cómo las familias han ayudado entre sí y de cómo la sociedad en su conjunto, a través de estos estabilizadores sociales, ha sido capaz de pasar la crisis económica más profunda de las últimas 3 o 4 décadas, en un país donde se vive mucho y se vive bien, uno de los países donde mejor se vive en términos comparativos, medidos por los centros de investigación sociológica más importante, con un sistema de protección social muy importante como amortiguador social que ha sido resistente, al que se le han hecho reformas, con un historial de éxitos muy importantes y bueno, pues que esto es la base para seguir trabajando y una palanca para sentirnos orgullosos de esta historia de éxito colectivo como sociedad, en la que todos hemos aportado mucho, todos los partidos políticos, todas las asociaciones, toda la vertebración de nuestra sociedad, pero que esto no se acaba aquí, que los retos son enormes por los que tenemos por delante, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando todos los días en el Parlamento y en las instituciones y en las asociaciones y en la sanidad real y en la gestión para que este sistema del que nos sentimos orgullosos, que tiene muchas virtudes y algunos pegas o problemas endémicos, pues siga siendo un elemento que permita solventar muchos problemas a muchas personas que si no lo tuvieran pues lo pasarían mucho más, es decir, mucho peor. Pensad en lo que es una familia de unos ingresos discretos, la posibilidad de que uno de los miembros de la familia pues, se enferme con un cáncer o con una hepatitis C, cuyo tratamiento en estos momentos pues, supone 70.000 euros, 80.000 euros. Si no hubiera un sistema de protección que permitiese que esas personas tuvieran la seguridad de que pueden ir a un magnífico hospital y resolver ese problema de una forma casi instantánea y cada vez con más éxito sanitario y clínico, pues sería un problema muy importante que nuestra sociedad pues, está intentando resolver todos los días. Bueno, yo lo dejo aquí con muchísimo agradecimiento.